La actividad probatoria en el proceso penal por delitos ambientales. Bienvenidos al jurado, al director de escuela, doctor Camba, a mi coordinadora, doctora Yacelia Trujillo, a este análisis teórico-jurídico sobre un pilar fundamental de la justicia ecológica en Venezuela. Hoy desglosaremos la complejidad de la actividad probatoria en el proceso penal por delitos ambientales. Soy la ponente del tema y me llamo Beatriz Adriana Alfaro. Agenda. Introducción. Fase 1. Introductoria. Antecedentes de hecho. Fase 2. Desarrollo. Normativa aplicable y doctrina. Y fase 3. Conclusiva. Para orientarlos sobre el tema, la investigación aborda lo que es la actividad probatoria en el proceso penal venezolano por los delitos ambientales, partiendo de una realidad caracterizada por la marcada precariedad técnica durante la fase preparatoria. El problema central reside en la orfandad científica detectada en el sitio del suceso, donde la recolección de evidencias físicas y biológicas carece frecuentemente de lo que es el rigor exigido por la complejidad de los ecosistemas intervenidos. Esta deficiencia genera una brecha entre el daño ambiental real y la verdad procesal, derivando así en una impunidad estructural ante la dificultad de demostrar el nexo causal. Por ello evaluamos la eficacia jurídica de dicha actividad probatoria, asumiendo que la justicia ecológica requiere una comprobación técnica exhaustiva que trascienda simples presunciones. La fase 1, introductoria y los antecedentes de hechos. Identificación de la situación de hecho. La problemática en la jurisdicción penal venezolana se manifiesta primordialmente en la precariedad de la actividad probatoria inicial. Los órganos auxiliares de investigación suelen recolectar evidencias sin aplicar el rigor técnico que exige la complejidad de los ecosistemas, lo que genera una brecha insalvable entre el daño ocurrido y la verdad constructiva en el expediente. Según la jurista de los Ríos 2022, el daño ambiental debe ser objeto de una comprobación técnica exhaustiva. La responsabilidad penal no puede fundamentarse en simples presunciones o testimonios subjetivos. La especificidad técnica en estos ilícitos requiere que el acervo probatorio se gestione bajo estándares internacionales de máxima especialización pericial. La actividad probatoria no es un complemento, sino la esencia de la imputación. Por su parte, el doctrinario Colmenares 2021 introduce una perspectiva garantista. La actividad probatoria debe regirse por el principio de precaución. Cualquier duda razonable derivada de una recolección defectuosa o contaminada de muestras debe resolverse en favor de la seguridad jurídica del investigado. La importancia de la necesidad. Es imperativo blindar el ejercicio de la acción penal frente a crímenes que vulneran el bien jurídico colectivo del ambiente, considerando un patrimonio común e irrenunciable en nuestra Constitución. Dada así la complejidad de las alteraciones ecológicas, la prueba pericial científica debe ser el eje central para evitar que la volatilidad de los contaminantes desvirtúen la verdad procesal. Los objetivos de estudio. El objetivo general es evaluar la eficacia jurídica de la actividad probatoria en el proceso penal venezolano por delitos ambientales. Como objetos específicos buscamos, primero, analizar el alcance hermenéutico del nombramiento de expertos previstos en la Ley Penal del Ambiente para la determinación de la cuantía de los daños. Segundo,
interpretar los desafíos de la cadena de custodia de evidencias biológicas y químicas, considerando la responsabilidad objetiva prevista en la Ley de Ambiente y los principios de la fiabilidad científica. Y tercero, identificar los nudos críticos en la actuación de los órganos que ejercen la guardería ambiental, que dificultan la fijación de elementos de convicción en ecosistemas frágiles o áreas bajo régimen de administración especial. ABRAE. Alcance del estudio. Este estudio busca explicar la trascendencia de fortalecer la actividad probatoria científica para asegurar la tutela efectiva del patrimonio natural, armonizando el debido proceso con la rigurosidad biológica y química requerida. Se adscribe a la línea de investigación UBA, Biodiversidad, Ambiente y Salud, LIBAS, y Derecho Penal, con el propósito de generar bases técnicos jurídicas que optimicen las actuaciones del Ministerio Público y tribunales mediante criterios hermenéuticos claros para la valoración pericial y cadena de custodia. La fase 2 es el desarrollo normativa aplicable y doctrina. La estructura legal de la prueba ambiental en Venezuela sigue un orden piramidal y especializado. En primer lugar tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 127, donde establece el derecho y deber de proteger el ambiente como un derecho humano transgeneracional. Este precepto legitima la actividad investigativa para salvaguardar un bien jurídico superior. Y en su artículo 129, donde impone que toda actividad susceptible de generar daños debe ir acompañada de estudios de impacto ambiental. Estos funcionan como prueba preconstituida y estándar de comparación para que los peritos determinen si una alteración fue ilícita o se mantuvo bajo parámetros permitidos. En segundo lugar tenemos la Ley Penal del Ambiente, en su artículo 3, que establece la responsabilidad objetiva, donde introduce una ruptura paradigmática y la responsabilidad es objetiva cuando se viola una norma administrativa. Esto simplifica la prueba, pues basta demostrar técnicamente la violación del precepto legal sin necesidad de probar el dolo o la intención maliciosa de la gente. Y en su artículo 31, el nombramiento de expertos, regula taxativamente que para determinar la cuantía de los daños, el tribunal solo podrá designar a especialistas o instituciones acreditadas, oficiales o universitarias. Esto garantiza que la prueba no sea empírica, sino científica y auditable. En tercer lugar tenemos la Ley Orgánica del Ambiente. En su artículo 100, Guardería Ambiental, define la vigilancia ejercida por ministerios y la FAN son los primeros respondientes obligados a recolectar indicios iniciales y asegurar la cadena de custodia bajo principios de transparencia. En cuarto lugar tenemos el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 181 y 182. Consagran la licitud y libertad de prueba, permitiendo el uso de tecnologías como teledetección satelital o análisis moleculares. Y en sus artículos 223 y 224 exigen que tales evidencias se incorporen bajo protocolos estrictos de experticia y cadena de custodia para no vulnerar garantías procesales. En quinto lugar tenemos la Ley de Aguas y la Ley de Bosques. Actúan como normas complementarias. Los peritos validan la prueba cuando los resultados del laboratorio confirman que los vertidos o deforestación excedieron los límites técnicos establecidos en estas leyes sectoriales. En sexto lugar tenemos la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. Aunque sus delitos fueron derogados, se mantiene vigente como norma técnica de referencia.
impone protocolos de seguridad para la manipulación de muestras químicas, siendo el requisito de admisibilidad probatoria que protege el proceso de evidencias contaminadas. En séptimo lugar, tenemos posiciones jurisprudenciales. Analizamos la sentencia AA30-P-2025-000637 de la Sala de Casación Penal del 31 de octubre de 2025. En este caso, el 6CPC detectó jeringas usadas y sustancias hematológicas en desechos comunes de un centro médico. A pesar de la materialidad de la prueba, la sala confirmó un sobreseimiento porque la Fiscalía falló en la técnica jurídica de su recurso. Esto demuestra que la verdad científica del laboratorio es estéril si no es blindada por una narrativa jurídica coherente y una técnica procesal impecable. La fase 3 conclusiva. Tras el análisis se emiten las siguientes resoluciones para optimizar la actividad probatoria. En primer lugar tenemos resolución sobre la pertinencia y nombramiento de expertos. La prueba ambiental solo alcanza eficacia plena si cumple taxativamente el artículo 31 de la Ley Penal del Ambiente. El nombramiento de peritos debe restringirse a especialistas acreditados para evitar conjeturas empíricas y asegurar que el dictamen sea reproducible y auditable. En segundo lugar tenemos resolución sobre la eficacia de la prueba ante la responsabilidad objetiva. Dado el artículo 3 de la Ley Penal del Ambiente, el Ministerio Público queda exonerado de demostrar el dolo, pero asume una carga de diligencia superior. Debe documentar la alteración ecológica con una precisión científica irrefutable que demuestra el nexo causal entre la conducta y el daño. En tercer lugar tenemos la resolución sobre el control de la cadena de custodia. La validez de los elementos de comisión depende de la aplicación rigurosa del protocolo anexo al Manual Único de Cadena de Custodia de 2022. Cualquier ruptura de la trazabilidad de muestras volátiles debe acarrear la exclusión probatoria inmediata para proteger el derecho a la defensa. En cuarto lugar tenemos la resolución sobre la urgencia de la Jurisdicción Especial Penal Ambiental. Es imperativa la operatividad de los tribunales exclusivos creados desde el 2006, sin jueces y expertos dedicados. La mora procesal y la falta de especialización seguirán dificultando la valoración de daños que tienen una naturaleza transgeneracional. Todo lo expuesto permite establecer como criterio final que la superación de la impunidad ambiental en Venezuela no depende de crear más leyes, sino de modernizar la actividad probatoria. Es imperativo integrar tecnologías de vanguardia y equipos multidisciplinarios. Solo armonizando el rigor del laboratorio con las técnicas procesal garantistas podremos asegurar un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras. Con esto cerramos nuestro análisis. La justicia ambiental es ante todo una justicia basada en la verdad científica. Gracias por acompañarme. Hasta pronto.